Escucha esto, estos son testimonios que yo he venido dando de cómo Dios por su gracia me ha utilizado en diferentes ocasiones para, ¿verdad?, de alguna manera dar el mensaje de Dios a personas e iglesias y cómo de alguna manera, ¿verdad?, pues no han hecho caso y Dios ha cumplido lo que ha dicho, ¿verdad?, concerniente al mensaje que he dado. En esta ocasión, ¿verdad?, este testimonio que voy a relatar es un poquito diferente, pero quiero que usted escuche cómo Dios hizo en esta situación. En una ocasión yo tenía una programación por Facebook Live y yo tenía una programación que esto te estoy hablando de hace algunos 9 años atrás. Yo tenía una programación con un compañero, un hermano de la iglesia. La programación se llamaba Como Llama de Fuego. Estábamos los dos predicando y habíamos comenzado en mi casa esta programación. Y al pasar el tiempo, un pastor me hace el acercamiento y me dice que si él puede ser parte de la programación. Y yo pues le dije que no había problema, lo consulté con el hermano que estaba conmigo y tuvimos de acuerdo y dejamos que el pastor estuviera con nosotros en la programación. Una programación que había comenzado en mi casa, se nos abrió la oportunidad en una iglesia que tenían una emisora bastante profesional y se escuchaba en la ciudad. Ellos tenían una emisora en la iglesia y nos abrieron las puertas para que lleváramos la programación allí. Y después con el tiempo hubo un problema de la cual hasta el sol de hoy yo no sé qué fue lo que pasó, pero hubo un problema con el pastor que estaba con nosotros. Él había tenido una problemática con el pastor mío y del hermano que estaba conmigo. Hasta el sol de hoy yo no sé cuál fue el problema que ese pastor tuvo con el pastor de nosotros. Pero esto trajo un disgusto en el hermano que había comenzado el programa conmigo. Y ya el hermano no quería estar más en el programa. Él me dijo, mira, yo no voy a estar más en el programa porque el pastor que está con nosotros tuvo una problemática con el pastor de nosotros. Y yo le dije, bueno, número uno, que el pastor de nosotros no nos ha dicho nada. Él no nos ha dicho que no compartamos más con él no nos ha dicho nada. Y número dos, yo entiendo que el problema es entre ellos. Yo no tengo nada que ver, porque yo tengo que descartar al hermano por el problema que tuvo con el pastor. En realidad yo lo vi como que no era mi problema, pues el pastor tampoco me había dicho nada, pues yo continué esa programación justamente con el pastor, pero el hermano no pensó igual que yo y abandonó la programación. Yo seguí esa programación justamente con el pastor por un tiempo, pero luego me empecé a ocupar, se me abrieron puertas en las cárceles y comencé a sentirme un poquito muy ocupado, de tal manera que hablé con el pastor y le dije que ya no iba a continuar la programación. Yo no lo hice con la intención de no compartir más con él, porque yo entendía que el problema de él con mi pastor no era mío. Y tampoco el pastor mío me había prohibido el que continuara justamente con él. Yo seguí, pero me vi muy ocupado predicando en las cárceles, entre otras oportunidades que me comenzaron a venir. Y al verme ocupado, yo le dije al pastor entonces que siguiera el programa a él. Un programa que había comenzado en mi casa, ahora yo lo había dejado a él en una emisora, en una iglesia, con mejores beneficios, ¿sabes? Yo lo dejé cómodo y le dije que ya no iba a poder continuar, pero lo dejé. Él siempre andaba con unos hermanos de la iglesia, eso tampoco es que se quedó solo. El pastor pudo quedarse cómodo y con unos hermanos que siempre estaban apoyándolo. Pues, ¿qué pasa? Yo dejo la programación, el pastor sigue. Al pasar el tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero al pasar el tiempo comenzaron a entrarme mensajes en mi teléfono, mensajes de un teléfono que me escribían por texto insultándome. Y la persona que era se pasaba insultándome a mí y hablando mal de mi pastor. Y entonces yo no sabía quién era porque el número venía de una aplicación de internet y no podía identificar quién era. Y yo le decía a la persona que se identificara, pero la persona obviamente estaba usando un número de internet oculto, y por medio de ese número se pasaba insultándome. Duró exactamente 8 días, pero escucha lo que pasó en ese periodo de esos 8 días. Mientras esta persona me estaba insultando a mí y hablando mal de mi pastor,
la respuesta mía hacia esa persona era, mira, yo no tengo enemigo, yo no sé quién tú eres, pero una cosa sí te voy a decir, ya desde el cielo te fotografiaron y tú vas a salir a la luz. Yo no sé quién tú eres, pero tú vas a salir a la luz porque con Dios no se juega. La persona estuvo testeándome día tras día. Duró exactamente 8 días, pero en estos 8 días parece como si hubieran pasado meses. La persona estaba constantemente acosándome, insultándome, hablando mal de mi pastor, y mi respuesta solamente era, Dios te va a sacar a la luz. Con Dios no se juega. Yo no tengo enemigos, pero quien quiera que tú seas, te van a sacar a la luz. ¿Qué pasa? Que al pasar uno que otro día, yo hablo con un hermano de la iglesia y le comento al hermano, mira, alguien se pasa insultándome, pero yo no sé quién es, porque el número al parecer pues no es identificado. El hermano me dice, dame el número, que yo conozco personas que trabajan, que son policías, que pueden investigar este número y dar con la persona. Yo le paso el número y él allá se encargó, ¿verdad? Con amistades que tenía, se encargó de verificar el número. Él regresa y me dice, mira, este número es un número que viene de una aplicación de internet, pero no se puede identificar desde qué dispositivo viene. No puedo hacer nada. Y yo le dije, está bien, no te preocupes, vamos a dejarlo así. ¿Qué pasa? Que luego el hermano me dice, mira, ya yo sé quién es. Y yo le dije, ¿y cómo lo descubriste? Esto no fui yo, esto fue el hermano. El hermano me dice, mira, yo me puse a testearle a la persona como si yo fuera una mujer. Algo que yo entiendo que no estuvo bien, pero eso no fui yo, eso fue él. Yo no lo mandé a hacerlo, yo solamente se lo di para que él fuera y tratara de ver si la policía lo podía ayudar a identificar el número, pero al ver que no se solucionó nada de esa forma, entonces él comenzó a hacerse pasar por una mujer y comenzó a escribirle desde su teléfono. Y la persona comenzó a responderle. Y entonces la persona le dijo, envíame una foto. Y él entonces tomó una foto de una muchacha cualquiera por ahí de Facebook, de cualquier persona, y se la envió. Y la persona entonces pensó que realmente era una mujer y comenzó a dialogar. Y a él ver que la persona le estaba respondiendo, pues él entonces le siguió el juego, se hizo pasar como una mujer y le dijo, ¿puedes mandarme una foto? Y la persona que me estaba insultando tanto, cogió y envió una foto. Cuando el muchacho vio la foto, se dio cuenta y pudo descubrir que era el pastor que me estaba insultando. El pastor que yo había ayudado en la programación. Él era el que estaba detrás de ese número. Y el hermano, que yo no lo mandé, pero el hermano, usando esa estrategia, logró descubrir quién era y era el pastor que yo había ayudado que me estaba insultando. ¿Cuáles fueron sus razones? No sé. No sé si fue el disgusto que tuvo con mi pastor, pero yo, sin tener nada que ver, él comenzó a insultarme. Yo le dije que Dios lo iba a sacar a la luz. Y mira la forma que Dios utilizó. El hermano se hizo pasar por una mujer, empezó a intercambiar fotos con él y él cayó en la trampa. Cuando el hermano me dice, mira, ya yo sé quién es, me envió la foto y cuando yo la abro, era el pastor que yo había ayudado. Pero ¿sabe qué pasó? Yo, teniendo estas evidencias en las manos, yo llamé al hermano y lo saludé normal. Y el hermano normal me habló, wow, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y yo le dije, mira, quiero dejarte saber que yo te advertí que ibas a salir a la luz. Tengo las evidencias y sé que eres tú quien está detrás de ese número. El hermano clamó por misericordia, me dijo, por favor, no me destruyas. Y yo le dije, pues claro que no te voy a destruir, eso no es de cristiano. Y yo le dije a él, pero ¿sabes qué? Ciertamente no me puedo quedar callado. Yo no lo voy a divulgar, yo no te voy a destruir. Yo sé que tú tienes una iglesia, pero al menos a tu esposa se lo tengo que decir. Él me clamó que por favor, que no lo destruyera. Y yo le dije, bueno, esto es un pecado que yo no me puedo callar. Antes de yo hablar con su esposa, yo llamé a un evangelista. Y yo le pregunté al evangelista, que era amigo de él, que tenían amistad con ellos. Y por ser amistad de ellos y ser
un evangelista, pues yo quise preguntarle qué consejo me daban. Esa persona me respondió y me dijo, mira, verdaderamente estás en una posición difícil, pero ¿sabes qué? No te puedes quedar callado. Al menos, órale a Dios y al menos díselo a su esposa, pero realmente no te puedes quedar callado. Yo entonces, después de haber orado, haber meditado en la situación, entendí que lo más que yo podía hacer era al menos decírselo a su esposa para que supiera en el juego ¿verdad? En que su marido andaba. Cuando yo se lo cuento a la pastora me dijo, no te preocupes, no es la primera vez que él lo ha hecho. Me dijo, no te preocupes. Seguir con este testimonio para hacer el cuento más largo, o sea, para hacer el cuento largo, un poco más corto, después de yo habérselo dicho a su esposa, el resto ya usted sabe qué sucedió. Él terminó abandonando la iglesia, todo, pues lamentablemente fue un escándalo, pero gracias a Dios la iglesia se mantuvo unida. Los mismos hermanos que siempre andaban con él, que lo ayudaron en la programación, uno de ellos, Dios lo levantó como pastor y se pudo quedar con aquella iglesia y hoy en día está bendecido. Pero lamentablemente el final de ese pastor es que lamentablemente su esposa trató de ayudarlo, la iglesia trató de ayudarlo, el concilio trató de ayudarlo, pero él no se dejó ayudar. Hoy, lamentablemente, anda apartado. Su esposa pudo rehacer su vida, pudo seguir hacia adelante, ya que no era la primera infidelidad que él había hecho. Pero quiero terminar este testimonio diciendo esto. Aquel hombre me insultó sin motivo ninguno y yo le advertí que desde el cielo lo habían fotografiado. El pecado de él salió exactamente por medio de una fotografía que él envió a un número equivocado.